Sala 15:30 AM. Así lo dice Lamón. Así lo dice Lamón. Investigación con sentido. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la capital de la República Mexicana. Mejor informado a través de el espacio del Liberal Metropolitano Cúspide en la 15:30, la buenísima. No pudo estar usted ayer porque toda una cobertura interesante en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hoy nos va a acompañar el observador electoral Arturo Anselmo de la jornada escenificada ayer. Pero antes voy a pedirle a la colega Pamela nos dé a conocer las líneas a las que usted se puede dirigir, cómo está el clima, el hoy no circula, y la cotización del peso frente al dólar. Saludo con afecto al ingeniero Ibai, qué gusto saludarte, a la colega Pamela, a Claudia también, que es una fuerza vital aquí en la 15:30, y en un momento platicaremos a la recta final del programa con los observadores de la jornada de ayer. Antes, colega Pamela Ramírez, buenas tardes. Hay información que proporcionar a la audiencia. Colega, buenas tardes. Claro que sí, Federico, muy buenas tardes para ti, para toda tu audiencia. Voy a dar rapidísimo los teléfonos en cabina. Es el 55 57 03 25 24 y como siempre vamos a dar el WhatsApp de Ibai, el 55 72 04 85 26. Ya saben que Ibaicito está soltero para que le marquen. Rapidísimo, el dólar está a 19.22, el clima estamos a 12, máxima 20. Parece ser que va a llover por la tarde, Federico Lamonta, así que por favor pónganse su paraguas, sus botas y su impermeable. Gracias, colega Pamela. Notas de la capital de la República: a los preventivos de Clara y Pablo les fallan los protocolos, los gobiernos están divididos. A propósito de los eventos registrados la semana pasada, audiencia, que fueron lamentables por el desalojo por parte de las Fuerzas Armadas de un grupo que se ubicaba ahí precisamente en Santa María la Ribera. Y de esto es importante que lo abordemos porque fue un evento que superó a las autoridades. En la elección judicial deslegitimada de origen, plantean algunos medios informativos. Propone diputada cárcel por tirar basura en la vía pública. Me parece que es lo más adecuado, y sobre todo a quienes arrojan las colillas de cigarro, que se ubican precisamente en el periódico Excelsior. Ahí hay un grupo de jóvenes que arrojan además basura. Esta iniciativa no es punitiva, es correcta. Así que cuidado, porque vendrá entonces esa penalidad. Aprobó el Congreso modificaciones a la ley de inversión privada, y plantea, diputada, simplificar la creación de cooperativas. Este es un tema importante que podría iniciar en breve. La agenda económica de México, ¿cómo vamos? Lo platicaremos con ustedes en un momento. El flujo de efectivo y la rentabilidad de tiempos de incertidumbre y la volatilidad. Esta es otra visión. En las remesas importa la macro y también la microeconomía. Un alto al fuego arancelario en una guerra de largo plazo se viene planteando hoy. El tema también es importante que ustedes lo conozcan. En la agenda internacional hay un encuentro entre representantes de Ucrania y Rusia en Estambul para alcanzar lo que se ve imposible, un cese al fuego. Y en el Congreso capitalino establecerán programas de apoyo a afectados por las lluvias de Tulyehualco. Estas lluvias causaron estragos en la infraestructura de la zona, afectando vialidades, viviendas y espacios comerciales. Para garantizar el bienestar de los comerciantes y sus familias, es imprescindible brindar atención inmediata y fomentar la colaboración entre las autoridades y la sociedad en lo general. El Congreso capitalino aprobó un punto de acuerdo propuesto por la diputada Juana María Juárez López, por el que se exhorta a la alcaldía Xochimilco para que realice un censo oficial de comerciantes afectados por las inundaciones del 24 de mayo en Santiago Tulyehualco,
y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico se evalúe la posibilidad de establecer programas de apoyo económico, recuperación y asistencia social en favor de los afectados. Ante el Pleno del Congreso Capitalino, la legisladora de Morena expresó su preocupación por las consecuencias de las lluvias torrenciales que afectaron a la zona suroriente de la capital, específicamente en Xochimilco y Tláhuac. Las lluvias causaron estragos en la infraestructura de la zona, afectando vialidades, viviendas y espacios comerciales, entre otras cosas. Vaya que llovió tupido este fin de semana en el sur de la ciudad capital. Pero mientras ello ocurrió, ahí desplegaron 10,000 policías en el Estado de México para la elección judicial. El avance de resultados de la elección en el Instituto Electoral de la Ciudad de México lo comentamos en un momento. Pero en el tema internacional, hoy el ex asesor de asuntos internacionales del extinto líder Yasser Arafat habló que Israel no respetó 4 principios básicos: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, criterios en el tema de apoyo, de ayuda humanitaria en Gaza. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, lamentó el crimen de varios palestinos en el centro de distribución de alimentos en Gaza, y en el corredor, solo en el corredor de Netzarim, fueron un total de 34 los palestinos abatidos, de acuerdo con la agencia Al Jazeera. Hay 200 muertos en Mokba, allá en Nigeria, por inundaciones, y se prevé hasta la emergencia de cólera derivado de la falta de rescate de las víctimas afectadas por las inundaciones de Mokba. Y como les dije, en Estambul, en la República de Turquía, inician conversaciones entre Ucrania y Rusia. En su mensaje a la nación, el presidente Boric de Chile pidió un embargo de armas a Israel, y en Corea del Sur este martes van a elecciones. Yoon Suk-yeol se ve como el favorito después de asegurar elecciones anticipadas y la remoción de su antecesor. Entre otras cosas, también hay ya ganadores con una bandera anti-inmigración en Polonia, y la Suprema Corte local, dice el periódico Al Jazeera, en México, y la elección y renovación de sus integrantes enfrenta un elevado abstencionismo. Una grave sequía afecta a Pakistán, entre otros temas. Bueno, Federico, vamos rapidísimo a una llamada. Tenemos a Montaño en línea con información de la Ciudad de México. Montaño, muy buenas tardes. Adelante, colega, buenos días, tardes. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estás, Pamela? Saludos a el auditorio. Pues estamos aquí en el famoso Parque de la Bombilla, aquí en Álvaro Obregón. Este parque está ubicado exactamente en San Ángel, y aquí la jefa de gobierno, Clara Brugada, está presentando el programa de las luminarias que se pondrán para poner a resguardo a todas las mujeres de la Ciudad de México. Se llama luminarias seguras, y en donde más o menos se calcula que serían 1,000 kilómetros que contemplarán estas luminarias nuevas, estos postes modernos que se ven ahora en la ciudad, ya en varias alcaldías, principalmente en Iztapalapa, en donde las mujeres van a poder tener senderos seguros, porque se van a remodelar tanto las banquetas y se van a instalar estas nuevas luminarias de alto voltaje, les llaman ellos, 250 volts, y que son bastante fuertes. Cuando en la noche cae la noche, podemos tener senderos bastante iluminados, Federico. Quiero comentarte pues que la jefa de gobierno ha estado muy activa en estos días, y bueno, pues no podía faltar esta respuesta que le dio obviamente a la población, luego de que pues hubo un operativo ahí, yo llamaría fallido, en el que la policía pues llegó a clausurar prácticamente un concierto de un español muy famoso que se realizó en el Foro Alicia, allí en Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, por supuesto, y que desató gran polémica por la presencia, obviamente, hasta del ejército, Federico. Aquí, Clara Brugada ha declarado pues que fue un error, que se sobrepasaron los policías,
Incluso hay una versión de que ni siquiera consultaron a los altos mandos, ya fueron cesados los jefes del sector en esta área de Santa María la Ribera, y esperemos que no vuelva a pasar esta situación, porque bueno, pues la cultura, los conciertos, así sean de rock, pues yo creo que al final de cuentas le hace bien a la población federal. Oye, colega Montaño, si prevaleciera en la capital del país el criterio de la represión y desalojar a gente que contamina en la ciudad, veo hoy en las redes, esta es la página Huella Incierta, así se denomina en la Ciudad de México, dicen que este operativo de Santa María la Ribera debería aplicarse en el Metro Hidalgo para desalojar a los marihuaneros, dado que si el ejército interviene directamente en la capital, lo cual no está mal, ante la ineficiencia de las autoridades preventivas, que reflejan es un fracaso rotundo, entonces que el ejército desaloje a los marihuaneros y al cartel Tepito, que está ahora ubicado en el Metro Hidalgo. Esa es puede ser polémico lo que dice este espacio electrónico, la huella de la incertidumbre, así se denomina, pero si lo puedes plantear o platicar ahí con el alto mando, solo para encontrar una respuesta de lo que ellos opinan. Colega Montaño, adelante. Claro que sí, vamos a esperar a ver si nos pueden dar una entrevista terminando este evento, porque acaba de empezar. Y pues sí, el problema de salir ahí, más bien desde que estás adentro del Metro Hidalgo, en el transbordo de la línea 3, pues hay un aroma bastante penetrante tanto en el interior como en la salida. Y bueno, pues ya sabemos que en esta plaza que se llama la Plaza de la Información, pues fue tomada hace tiempo por estos colectivos en defensa del consumo de la cannabis, y que bueno, han estado en espera ya unos 2 o 3 años, pues de que se apruebe la ley para autorizar el consumo de la marihuana en México. Ese informe inicial de semana, colega Montaño, buenas tardes. Buenas tardes. Esta capital, la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, respaldó a Clara Brugada ante el rechazo vecinal por albergue para migrantes en Peralvillo. Ese es un tema muy polémico. La presidenta llamó a la empatía y al respeto por los derechos de los migrantes al respaldar a Brugada en la consulta sobre el albergue de Peralvillo. Me comentaba ayer un amigo del taxi que ellos no están de acuerdo en que ahí se ubique a los migrantes hermanos que requieren también nuestra solidaridad, pero será más grave esta situación porque en promedio serán más o menos 15,000 los nicaragüenses, venezolanos y haitianos que comenzarán a salir como disposición de las medidas tomadas por el presidente Donald Trump. Entonces, esto es grave y será peor a partir de los meses próximos. Mientras tanto, seamos solidarios con quienes hoy lo necesitan. Imagínese si usted se encontrara en la condición de ser deportado mañana de, por decir, Los Ángeles, California, que era una ciudad santuario, lo llevan hasta San Diego y de San Diego lo arrojan hacia Tijuana y se queda por unas horas sin el apoyo de nadie. Me parece que hay que ser más sensibles y humanos ante esa condición. Hugo Aguilar Ortiz, quien fue el coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se perfilaba por la noche para, derivado de su votación, pero era la contabilidad inicial, a ser el nuevo ministro presidente de la Corte. Me parece sería una decisión salomónica por los votos que obtuvo este aspirante a la Suprema Corte de ascendencia oaxaqueña y su compromiso con los pueblos originarios, en lugar de las favoritas, entre otras Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Podría ser una opción diferente de avanzar pues en las votaciones de ayer. Isaac de Paz González, originario de Valle Bravo, es considerado como abogado de bienestar, no tiene experiencia judicial, pero ha sido comentarista en medios afines al partido Guinda, hoy resaltan las redes. Está ahí y por algo llegó y es una probable candidatura para ello. Lenia Batres y Yasmín Esquivel encabezan las votaciones todavía en la madrugada para alcanzar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme avanzan esos cómputos.
Las mismas autoridades electorales que violaron la Constitución en el año pasado para convertir el 53% de votos populares en el 74% de lugares en el Congreso, serán las que cuenten, o fueron las que contaron los votos de ayer. Esto lo dijo Diego Valadez, hay que buscarlo, le pediría a la colega Pamela que lo haga. Esto dice Diego Valadez, quien fue ministro de la Corte y fue Procurador General de la República, pero de la antigua Corte creada por Ernesto Zedillo Ponce de León, donde el abstencionismo fue elevadísimo en los tiempos regionales. Ahora fue en Jalapa, la capital veracruzana, donde solo sufragó el 29% de los convocados para esa jornada, y también la votación cayó en el estado de Durango. Desde las primeras horas de este lunes comenzaron a llegar como profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a Avenida Bucareli en esta capital de la República. Sí, a espalda de donde se ubica su casa informativa, y es lamentable porque todavía el metro hoy no se detuvo en Zócalo. Algunos nos favorece, llega más rápido o de manera expedita aquí al Metro Hidalgo, pero no hay Zócalo. Si usted espera descender en Zócalo, olvídelo, lo hará en Pino Suárez o Allende, pero no lo puede hacer en Zócalo. No hay descenso en Zócalo, y entonces tome sus precauciones porque tendrá que caminar un buen trecho este día, dado que todavía no hay un arreglo entre las autoridades de la capital del país. Bueno, cabe aclarar que esto va a ser como, va a ser una entrega de un documento con la respuesta a las inquietudes que previamente plantearon a las autoridades. Por eso están aquí nuevamente. Es prácticamente una solución. La recapitulo para ustedes, audiencia. La edad de jubilación me parece sensata. Será 58 años para caballeros mentores y para ellas 56. Aunque aún no se logra llegar a un acuerdo en el tema de la pensión solidaria. Esta cubriría el lugar de la pensión dictaminada por Felipe Calderón en el 2007 bajo el esquema pensionario del ISSSTE. Y eso es lo que afecta gravemente a la economía de los mentores, y ahí, audiencia, estamos de acuerdo con ellos, porque no puede concluir su labor productiva un mentor ingresando 13,500 pesos al mes, el que imparte su materia para alumnos de los pueblos originarios, pero cuando llega la edad de jubilación, entonces, o la pensión sería de 8,000 pesos, eso no puede ser. No hay forma ni poder adquisitivo que cubra los 40 productos de la canasta básica con esa misma condición. Entonces, lo importante es que haya flexibilidad, y si no es la Secretaría de Educación y Gobernación, que sea el Senado de la República el que lo apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones. Y para ello, el presidente de la Comisión de Educación, el de Ingresos, el presidente de la Comisión de Hacienda, y en Diputados, el de Presupuesto y Cuenta Pública, son las opciones que se pueden reunir a partir del mes de agosto para ello. No fue correcta esta actuación. Esto es muy importante. La presidenta Claudia Sheinbaum, respecto al desalojo en el multiforo Alicia, anunció una revisión de protocolos de operación conjunta entre la Policía Capitalina, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Esto durante un concierto del músico vasco Fermín Muguruza, que si son etarras o no, eso es otra historia. Pero las Fuerzas Armadas, caso contrario que no lo entiendan, pues mejor que regresen ahí a donde deben, al cuartel, porque desde que están operando en todo el país, en una reforma que se operó en la pasada administración, se multiplican los casos de violaciones a los derechos humanos. La Fuerza Armada ahí debe estar, y el civil, en la perspectiva de la audiencia, en esta misma página, nos indica que son los civiles a quienes corresponde la tarea de enfrentar al crimen organizado. La presidenta fue categórica, dijimos que no fue correcta esta actuación, que siga funcionando evidentemente el foro Alicia con todos sus permisos, obviamente, con lo que tiene que cumplir hasta ahora, y es un revés para el gobierno de Clara Brugada, esto que ni quepa la menor duda, y no sé su Congreso qué hace en ese particular, pero
En ese sentido, a ver qué dicen ahora la tercera legislatura, a ver qué iniciativas se les ocurre presentar, porque eso sí, presentan de todo para justificar lo que no existe ahí. Esto es la productividad legislativa que no hay, pero entre otras cosas sí burocracia que predomina y es la que manda. Pero, en fin, veremos qué respuesta toma y asume en su momento el gobierno capitalino, porque no es Díaz Ordaz el que está aquí, o Díaz Ordaz se encuentra en el antiguo Palacio de Ayuntamiento. No, porque él gobernó la presidencia. Ah, ya sé quién, amigas y amigos de la audiencia. Fernando Casas Alemán, él sí fue represor, porque quería ser candidato a la presidencia de la República. Pero los que están ahí ahora en el Palacio del Ayuntamiento, como que no, ¿verdad? Pero represores era Fernando Casas Alemán, pero eso era cuando Miguel Alemán, su primo, era presidente de la República. ¿Quieren otro Casas Alemán en el antiguo Palacio de Ayuntamiento? ¿Nosotros? No. Vamos a un corte. Con este comentario nos vamos rapidísimo a un corte, Federico Lamonte. Mándanos a corte, Ivaicito, y tú sigues en redes, Federico. Sí, nosotros... Así lo dice el amor. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON. 24 horas de música buenísima, diversión y alegría. Buenísima. 15:30 AM. El primer paso hacia la libertad es aceptar que estás atrapada. La recuperación es un camino. Busca ayuda. No estás sola. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Servicios gratuitos. En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite. Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo. Donde México lo necesita, el PRI resuelve. Con 18 brigadas en todo México, rehabilitamos canchas deportivas y parques para que niñas y niños jueguen seguros y felices. Llevamos pipas de agua a las comunidades que enfrentan escasez para asegurar que las familias cuenten con este recurso vital. Porque el agua no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. El PRI no se detiene. Juntos construimos México y lo seguiremos haciendo. PRI, el mejor partido de México. Vas a querer. Buenísima. 15:30 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON. Consigna, entonces regresamos a los tiempos de Salinas y Cedillo. Espero que esto no sea así. Y ya lo estaremos platicando con los ganadores de esta jornada. Pero la elección de ayer fue una muestra que las cosas pueden ser diferentes. Vamos a enlazarnos en algún momento a Veracruz también para conocer ese con Cecilio García y conocer lo que ha ocurrido en la última jornada para renovar al Poder Judicial de la Federación, que es importante. Bueno, Federico, pues tenemos al diputado de Acción Nacional, Diego Garrido, en la línea. Diputado, qué gusto saludarlo y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, aquí a sus órdenes, con gusto saludarlos. Diputado, primero quisiéramos llevarlo al tema de la jornada dominical, en la cual se está renovando en breve, al mes de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de esta capital, con la elección de 5 integrantes del Tribunal de Sentencias, más de 89 juzgadores, magistrados y jueces de distrito. Para usted, no obstante que la votación arroja 12%, conforme a los resultados del INE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿qué manifiesta los capitalinos, qué manifestaron con ese elevado abstencionismo? Pues es un evidente rechazo a este capricho que impuso pues desde López Obrador, la 4T y el gobierno en general,
es simple y sencillamente el fracaso de este capricho, ¿no? Más de 87 millones de mexicanos decidieron no votar, decidieron darle la espalda a esto, que es una simple simulación y un fraude que todos anticipamos. El 20% de los votos fueron nulos o blancos, es decir, los dejaron así tal cual, o a lo mucho escribieron groserías o expresiones en contra de este fraude que se dio el domingo, y así nos quedamos incluso con 522 millones de boletas sin usar, un desperdicio de 7,000 millones de pesos que bien pudieron haber sido usados para comprar medicinas, para mejorar las escuelas, para comprar más patrullas, para otro tipo de rubros en los cuales sí estamos pidiendo los mexicanos, pero no con este capricho de la 4T que solamente decidió desperdiciar 7,000 millones de pesos en este proceso fallido de supuesta elección de magistrados y jueces, y ya estaba todo preseleccionado, como sabemos, y que simple y sencillamente fue darle legitimidad, según ellos, a un proceso de preselección de candidatos a jueces y magistrados. No sé si sea válido sugerirle que a estos nuevos magistrados, jueces de distrito y los integrantes del Tribunal de Justicia y Sentencias que sustituye al Consejo de la Judicatura, se les pudiera aplicar la revocación de mandato, o usted pudiera tomar esta iniciativa de la audiencia que lo planteó desde el viernes. Ahora ya lo podemos decir abiertamente, ya no hay ninguna veda electoral. ¿Cree que sea práctico una rendición de cuentas de quienes van a integrar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, considerando su revocación de mandato? Pues sí, me parece que es viable en virtud de que puede servir para todo aquello, para todo aquel funcionario público que fue electo popularmente, aplique la revocación de mandato. Entonces no habría por qué no aplicarle esto a estos jueces magistrados que fueron electos este domingo y que estarán entrando en funciones en breve. Por cierto, decir que para la elección del pasado proceso de revocación de mandato participaron cerca del 17% de los ciudadanos, y en esta ocasión el 11 punto cacho, es decir, fue menos incluso la participación en este proceso que en el pasado inmediato de revocación de mandato. ¿Es la media 12% de participación o cayó a 11%? Diputado, digo que un margen de 1% tampoco podría cambiar o no la tendencia, pero fueron 11 o 12% aquí, porque todavía no tengo la cifra que arroja el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero si entre 12 y 11, en su perspectiva, poco o nada legitimará a los nuevos magistrados, integrantes del Tribunal Superior de Justicia Capitalino. Claro, no legitima en nada, en virtud de que fue muy poca la participación. 1 de cada 9 mexicanos decidieron avalar, salir y tachar alguna boleta, pero como te digo, de esos todavía el 20% de las boletas incluso fueron nulos o fueron dejadas en blanco o fueron apareció alguna consigna en contra del proceso de este domingo. Es decir, a pesar de que fue muy poca la participación, 1 de cada 9, de esos todavía el 20% salió, pero no a votar por ellos, sino a manifestarse en contra de este proceso con alguna consigna en las propias boletas electorales. Entonces no genera legitimidad de este proceso. Es muy lamentable, como te digo, que se haya utilizado tanto recurso público en estas elecciones que no están sirviendo pues realmente para legitimar a nadie, ¿no? Así que nos quedamos con una tarea importante que significa que los congresos tendremos que hacer las reformas conducentes para que no se repita este fracaso de elección, que no se repitan este tipo de vicios. Vean nosotros que reportaron en redes sociales que eran paquetes electorales donde ya estaba rellenado con los numeritos respectivos todo un paquete electoral en donde el inicio de la recepción de la votación fue muy tardío, en donde no había participación ciudadana, que ya lo hemos dicho, en donde lamentablemente tampoco hubo esta custodia de paquete electoral entre la casilla y el Consejo Distrital, y en donde no tendremos resultados pues seguros, certeros, sino hasta dentro de unos días, lo cual evidentemente pues no da certeza jurídica que debe tener todo proceso electoral y que no se debe repetir esto. Por eso tenemos que reformar la Constitución, reformar nuestras leyes electorales para que estos procesos pues, no sean igual que tengan este nivel de rechazo y de fracaso como lo tuvimos este domingo.
Ahora, diputado, aquí otro tema que nos inquieta, que ocurrió en estos días en Santa María la Ribera, es el ejército no solamente está en la ciudad, actúa, no consulta, sino reprende a un evento cultural en Santa María la Ribera. ¿Quién es responsable? Vi en las redes la forma como se pronunció la alcaldesa por Cuauhtémoc, en la que dijo: yo no asumo ninguna responsabilidad, esta es del gobierno capitalino, del antiguo Palacio de Ayuntamiento. En su perspectiva, ¿este es un evento que pasa inadvertido, se nos va a olvidar, o no le advierte a usted una peligrosidad a través de la cual las Fuerzas Armadas deciden desempeñarse en la capital? Es totalmente preocupante. Así como también estuvo el ejército en una sesión, en la sesión de ayer domingo en el INE, algo inédito, que se meten a las instalaciones de un órgano, se supone autónomo, en donde se están metiendo ya justamente con la función electoral, pues por supuesto que tampoco deberían de haberse metido de esta forma tan violenta como lo sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc. Nosotros escuchamos las declaraciones de nuestra alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, y por supuesto que ella tiene razón, ella no tiene el mando de la policía, así lo tiene el gobierno central, y por supuesto que ella tampoco tiene el mando del ejército, como también fue dicho abiertamente, y por ello es claro que quien tiene la responsabilidad es el gobierno central, y la falta de coordinación que tuvo el gobierno central para con el gobierno federal y el ejército para hacer un operativo de estas elecciones en contra de población civil que simple y sencillamente estaba disfrutando de un concierto, y que esto pues, prende más las alertas por el nivel de intervención del ejército, no solamente de la policía, que puede haber generado pues una tragedia como el Musibae por la intervención tan violenta que tuvo la policía, sino también el nivel de riesgo que implica que el ejército con armas de alto calibre esté pues atacando o violentando a la población en esta alcaldía como sucedió hace pocos días. Tiforo Alicia. Ahora, diputado, finalmente, ¿usted puede, o su grupo parlamentario, citar a los funcionarios del gobierno capitalino que actuaron con negligencia, desconocieron, imagínense, desconocieron este evento, como tampoco a la fecha arroja ningún resultado el crimen de dos funcionarios cercanos a la jefa de gobierno? Entonces, ¿qué está ocurriendo en la capital? Pues es sinceramente algo muy lamentable, porque no estamos teniendo una respuesta objetiva respecto de la autoridad en este tipo de cosas que involucran a la policía de la ciudad, como los dos asesinatos de la particular y la asesora de la jefa de gobierno, y ahora en este caso que sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc, pues es sencillamente que nadie se quiera hacer responsable, de que vaya autoridad que quiera dar la cara y que pretenden que todos los capitalinos nos olvidemos de una situación que estamos viendo día a día, que es pues la alta inseguridad en la cual estamos inmersos, y que en vez de ocuparse de elecciones que no tienen ninguna repercusión en favor de la población, deberíamos estarnos preocupando por darle mayor seguridad a los ciudadanos, a los vecinos. Y sí, por supuesto, el Congreso podemos citar a comparecer a los funcionarios de estas ramas, pero ustedes saben que la mayoría morenista pues estará ahí impidiendo que la oposición hagamos las comparecencias respectivas, porque se van a encubrir unos a otros y con sus votos van a lograr que no podamos citarlos a comparecer. Finalmente, diputado, pues de vuelta al tema original, el que le agradezco nos tome esta llamada telefónica en el 1530 Liberal Metropolitano y Cúspide, es la tómbola, porque además los capitalinos pues no votamos directamente por los nuevos magistrados o los jueces de distrito, sino esas tómbolas extrañas en las que se nos advertía, no es que un personaje de la alta política ya va a elegir a los magistrados que van a ser parte del tribunal de sentencias. Pues, entonces, ¿para qué? O de origen en la tómbola o de manera secreta, usted sabe, ¿no?, a lo que me refiero. Sí, por supuesto, la tómbola fue decidida por un comité de evaluación en cada uno de los poderes, pero estos comités de evaluación estuvieron totalmente impuestos por la mayoría morenista en el caso del Congreso Legislativo, del Poder Legislativo, y nosotros lo denunciamos, que había esta imposición, que no se fue consultada a todas las fuerzas políticas, y así, desde la tómbola, pues ellos decidieron integrar los nombres de sus afinos. Por supuesto que hay casos muy excepcionales que se rescatan, que estuvieron en la boleta final, pero son los
son los menos, sinceramente. Hay buenos perfiles, pero son los menos, y esperemos que ellos hayan ganado, que ellos, la gente independiente, autónoma, que quiera el Poder Judicial y que tiene carrera judicial, pues haya ganado en esta elección, pero sabemos que van a ser 1 o 2 y la totalidad va a ser nominada por perfiles afines al régimen. Gracias por aceptar esta comunicación, diputado. Extienda un saludo también a su similar, Liz Salgado, me parece que hoy es su cumpleaños, pero muchas gracias por aceptar la comunicación, informar desde su perspectiva a la audiencia ávida de conocer el desenlace de este proceso en la renovación del Tribunal Superior de Justicia capitalino. Federico, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Gracias. Exactamente las 12:40. Audiencia, pues un tanto confusos por este hecho ocurrido en Santa María la Ribera en un foro cultural, porque esto era común cuando Fernando Casas Alemán era el jefe de la Ciudad de México, un regente, pero el regente era impuesto por el presidente, su primo Miguel Alemán Valdés. Entonces Fernando Casas Alemán pensaba que él iba a ser presidente de México y reprimía con el garrote a todo aquel que osaba levantar o decir no estoy de acuerdo con usted. ¿Acaso hoy, pregunto, Fernando Casas Alemán está en el antiguo Palacio de Ayuntamiento? Ay, don Fernando, que conste que mi padre lo cuestionó a usted o tal vez mis abuelos por su capacidad represiva, pero en fin, vamos a consultar a los observadores de esta jornada, como fue el caso del maestro Arturo Antelmo. Él fue convocado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para hacer la labor de observador. Le agradezco, maestro Arturo Antelmo, nos acompañe esta mañana y brevemente nos platique qué fue lo que observó usted, si se dieron o no irregularidades, qué ocurrió y cuál fue el margen de maniobra de los observadores en el proceso de la renovación del Poder Judicial capitalino. Buenas tardes para usted, maestro Arturo Antelmo. Buenas tardes, Federico. Pues el día de ayer tuve la experiencia de ser observador electoral en el proceso para elegir ministros, jueces y magistrados en la Ciudad de México y en todo el país. Por parte del INE. ¿Fue usted observador del INE? Sí, acreditado como ciudadano observador en este proceso electoral ante el INE, concretamente ante la Junta Local de la Ciudad de México. Tengo mi identificación. ¿La puede mostrar a nuestra cámara, por favor? Para que usted conozca lo que el observador electoral, el maestro Arturo Antelmo, realizó el día de ayer y tenga usted esa certeza. Maestro Arturo Antelmo, ¿qué irregularidades, si las encontró o no, ayer durante su tránsito por las diferentes casillas? Pues visité como observador electoral, era una de mis actividades principales, visitar de manera en lo exterior y en el interior de las casillas electorales desde el momento de la apertura de las casillas y a las 8 de la mañana de 4 casillas que visité a esa hora, 3 ya estaban abiertas, estaban acomodando sus implementos, armando las urnas. Una no había ni siquiera abierto, pero ya conforme transcurrió el tiempo, fueron iniciándose las actividades. En 3 de ellas ya había gente formada afuera, 7, 8 personas. Entonces, me parece que fue un buen ejercicio, tomando en cuenta que históricamente es el primer proceso electoral en el que participa la ciudadanía para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, cuando durante muchísimos años esto dependía de la voluntad principalmente del presidente del Poder Ejecutivo. Mandaba una terna al Senado, pero en el Senado ya tenían la instrucción por quién aprobar. Así que todo iba dirigido y así es como los ministros llegaban con el favor del Poder Ejecutivo. Podemos decir que cada presidente podía colocar a sus personajes dentro de los ministros, posteriormente poderles pedir favores. O sea, esa ha sido siempre la carga
la carga negativa que han tenido jueces y ministros, que cuando les piden un favor a aquellos que los ayudaron a llegar, pues no se pueden negar, y así se obtienen sentencias favorables, digamos. Podemos citar el caso de Diego Fernández de Ceballos en el caso Jumex, que ayudó a que Hacienda devolviera 2.400 millones de pesos por concepto de IVA a una empresa de jugos, porque había cambiado la ley y entonces los jugos eran alimento y el alimento no causaba IVA. Entonces, una sentencia que durante muchos años la Secretaría de Hacienda evitó porque era mucho dinero el que había que devolver. Pues con Diego Fernández de Ceballos y Vicente Fox en la presidencia, pues ahí se facilitó y el abogado Diego Fernández de Ceballos se llevó una comisión jugosa y multimillonaria de honorarios como abogado. Esos son los favores que ya no se pueden permitir porque dañan el presupuesto, dañan a la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso se acabó. Hoy el pueblo, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora el pueblo elige, igual como elige el presidente, a la presidenta, a un gobernador, un senador, un diputado, un presidente municipal, un alcalde. Ahora el pueblo elige a los jueces. Esa es la regla. Y esa es la enseñanza en este proceso electoral. Ya se acabó eso de que los ayudaban a llegar y luego tenían el camino que pagar el favor. Ya no. Ahora el pueblo es el que decide quién llega a ser juez y ellos van a tener un tribunal de disciplina judicial al que deben de rendir cuentas por si cometen algún error o los tienta por allí alguna oferta, pues habrá que aplicarles un correctivo. Entonces es una experiencia histórica por primera vez y no nos extrañe que hubo una votación de 13%. Entonces, si esta votación se les hace muy poquita con las que teníamos históricamente del 50-60%, pues en realidad es mucho para una primera vez de una elección diferente, nueva, novedosa, que había que elegir en 7 boletas, había que marcar 4 hombres, 3 mujeres o 5 mujeres y 4 hombres. Eran 7 boletas y había que poner números. Había nombres, pero había que poner números. Ciertamente la gente, el ciudadano común, no conocía los perfiles. Entonces fue una experiencia histórica. Para ser la primera, 13%, yo diría que magnífica y no nos debemos decir que fuimos desairados de ninguna manera. Gracias al observador maestro Arturo Antelmo por su participación en este espacio informativo y platicarnos brevemente su opinión y perspectiva del resultado de esta jornada para elegir al nuevo Poder Judicial. Buenas tardes para usted, maestro. Buenas tardes. Nosotros continuamos esta transmisión aquí en el 1530. Me mostraba el maestro Antelmo cuáles son los principios y propósitos de la participación de los observadores. Él fue un observador nacional y también se presentaron observadores internacionales ayer en esta jornada, pero también se dieron procesos en Veracruz y el estado de Durango. En Veracruz, por ejemplo, la capital, con un 22.9% de participación, dejó pues un mal aire porque la futura autoridad en el estado de Veracruz y su capital pues también no tendrá un margen adecuado para la toma de decisiones. Y en Durango, la capital, fue una sorpresa porque la alianza PAN y PRI, antes se criticaba que el agua y el aceite no se mezclan, pero allá se rompió esa regla y agua y aceite derrotaron a Morena en la capital, no en Gómez Palacios. Gómez Palacios fue otra historia, y en Lerdo, donde Morena continuó sumando victorias para su causa, como lo dijo Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena. Para algunos era un examen, una evaluación en el nuevo Comité Nacional de Morena. Ganar la capital de Durango no se obtuvo, pero Gómez Palacio prácticamente tiene un padrón electoral similar
a Durango. Y la elección de gobernador, que aún está distante, se define prácticamente en Gómez Palacio y Lerdo también como la capital duranguense. Durango de Victoria, así se le denomina. Y Veracruz, déjenme platicarles, esa es otra historia. Hay un avance importante del movimiento ciudadano que se convirtió en la segunda fuerza electoral y triunfó nada menos que en Poza Rica. En Poza Rica triunfó el movimiento ciudadano. Es una victoria importante para ellos en una jornada que se caracterizó por una violencia, asesinatos de candidatos y aún amenazas contra coordinadores de este partido, el Naranja, en el estado de Veracruz. Lo importante es que el movimiento ciudadano se consolida en ese estado como la segunda fuerza electoral, desplazando al PRI, que también obtuvo victorias menores, pero los municipios más relevantes, aún en Boca del Río, disputado por Acción Nacional y el partido Morena. Y en Veracruz regresó a la titularidad del 4 veces heroico puerto el partido Morena. Esto no ocurría desde hace 3 sexenios, cuando el PRI ganó Veracruz con la administración de Fidel Herrera Beltrán, derrotando a Miguel Ángel Yunes y su grupo en Boca del Río. Pero hoy es una importante victoria si se corrobora que Acción Nacional obtiene esta victoria en Boca del Río, y más para Morena al ganar en el puerto de Veracruz, dado que la ejecutiva estatal, la ingeniera Rocío Nale, pues ha dado como residencia más Veracruz y Boca del Río, este corredor, que la misma Jalapa. Es la primera ocasión que una ejecutiva estatal decide cambiar su residencia hacia estas dos localidades. Le voy a pedir al colega Pamela que trate de encontrar a la presidenta electa de una población menor que tal vez no diga mucho, pero sí es importante destacarlo. En Veracruz no solamente se disputó Boca del Río, Veracruz, Jalapa y los municipios conurbados, sino municipios menores que terminan, de acuerdo con la lectura que doy, terminan con principalmente con los cacicazgos que en aquella ocasión se manifestaron. En síntesis, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, en Sud California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, esto en la costa del Pacífico, de manera concurrente con las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer. Pero quiero ir rápidamente a este capítulo de Veracruz y los municipios menores de ascendencia, particularmente, les decía, Jalapa, 29.73 del electorado acudió a las urnas. Y vamos rápidamente a destacar los municipios donde se llevaron a cabo estas elecciones. Particularmente, un municipio menor. Vamos a ver, colega Pamela, aquí me refiero a Yagualulco, donde una familia disputaba esto como si fuera su propio territorio. Es un municipio menor, pero le muestra a usted cuál es el equilibrio de fuerzas en el estado de Veracruz. Déjeme llevarlo, ojalá podamos tener a la presidenta electa, a Yagualulco, y es que se caracterizó por ser una localidad donde el cacicazgo prevalecía por encima de la voluntad popular. Fue una jornada típica porque al esposo de la aspirante, o a su padre, me parece, lo detuvieron solo a 24 horas de celebrada la elección. Liliana, la candidata de Morena, se comunicó con este espacio informativo y nos dijo que esa irregularidad se cometió. Yagualulco es una zona especial, particular, donde, repito, hay problemas de crimen organizado, pero también la sociedad civil se está organizando. Y a propósito de organización de la sociedad civil, la semana anterior también buscamos al alcalde de Uruapan, que fue objeto de comentarios nacionales e internacionales
porque él decidió defender a su población per se. Claro que tendrá un precio porque primero está la coordinación con el gobierno federal, en la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa según la ubicación de Uruapan. Pero Uruapan, como usted sabe, es una localidad donde el aguacate es principal fuente de ingresos, pero si no lo logramos hoy, ya mañana nos daremos a esa tarea de buscar a los alcaldes, como la alcaldesa de Veracruz, la presidenta municipal de Veracruz, que está programada para mañana. Ella es una periodista, Rosa Hernández Espejo, otra periodista que incursiona a cargos de elección popular, y ella se alza con la victoria en el 4 veces heroico puerto de Veracruz. También la presidenta Sheinbaum fue a Guerrero y se reunió con los integrantes de la Marina en Acapulco, festinó el 1 de junio, el Día de la Armada Nacional. Y vamos a cerrar este espacio con los acuerdos y sobre todo las condiciones meteorológicas. Colega Pamela. Bueno, que con los trabajos preventivos ante las lluvias de este fin de semana se habían desalojado más de 60 millones de litros, aliviando casi el 50% de la presa. Se han retirado 10 toneladas de basura del embalse, por lo que se reitera el llamado a la ciudadanía a evitar tirar desechos al aire libre. Eso ya lo habíamos mencionado, pero esto fue en Naucalpan de Juárez, Federico. Fue en la presa de Los Cuartos, que son permanentes, aunque el tapón de basura en el canal se descarga profundamente y persiste la basura todavía. Están ahí haciendo un trabajo muy importante. De rescate y sobre todo limpieza de esta presa. Ojalá que aplique la iniciativa de la diputada que plantea prisión para quien arroje basura. Nosotros agregamos las colillas de cigarro de la gente irresponsable que lo hace en los charcos de estas lluvias. Gracias, audiencia, por seguir con nosotros aquí en el 1530. Gracias al ingeniero por todo tu apoyo, Ibai, y a la colega Pamela Ramírez, que hace las labores de esta coordinación, pero principalmente a usted, que es el actor de la noticia. Continúe informándose en el 1530, en Liberal Metropolitano y Cúspide, a través de sus redes durante las 24 horas del día ininterrumpidas. Buenas tardes y protéjase de las lluvias, emplee paraguas. Y no se olviden de seguir todas nuestras redes. Estamos en @liberalmetro en X, en Así lo dice Lamont dice Liberal Metropolitano y Cúspide. Que tengan muy buena tarde. Hasta mañana. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico